Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Sus antecedentes. Se constituye en 1974 con motivo de la crisis originada por la insolvencia de los bancos Bauhaus, Herzog y Franklin National Bank, y bajo la necesidad de que bancos centrales se coordinaran para intercambiar información e intervenir en los mercados. Se constituye como el primer referente mundial de emisión de estándares sobre la regulación prudencial de los bancos. Se encarga de reunir a las autoridades de supervisión bancaria del mundo con el objetivo de mejorar la regulación, supervisión y prácticas bancarias para afianzar la estabilidad financiera. Su mandato: ser un organismo normativo internacional para la regulación prudencial de los bancos y constituir un foro de cooperación en materia de supervisión bancaria. En concreto, su mandato recae en mejorar la regulación, la supervisión en las prácticas bancarias en todo el mundo con el fin de analizar la estabilidad financiera. El comité no goza de potestades supranacionales formales y sus decisiones carecen de fuerza legal, por lo que el cumplimiento de las prácticas bancarias emitidas dependen solo del compromiso de sus miembros. Sus acuerdos importantes: Basilea I, en el que se estableció que los bancos mantuvieran capital equivalente al 8% de sus activos ponderados en riesgos. Y Basilea II, propósito: contribuir a la estabilidad financiera de los bancos a través de mejoras en la medición y gestión de sus riesgos, complementada con la profundización del proceso de supervisión bancaria. ¿Qué es el riesgo según Basilea? Basilea II define el riesgo operacional como el riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o de un fallo en los procesos, el personal o los sistemas internos, o bien como consecuencia de acontecimientos externos. Sus funciones y actividades: intercambiar información sobre la evolución del sector bancario y los mercados financieros con el fin de detectar riesgos para el sistema financiero mundial. Compartir asuntos, estrategias y técnicas de supervisión para propiciar un entendimiento común y mejorar la cooperación internacional. Establecer y promover normas internacionales, directrices, buenas prácticas en materia de regulación y supervisión bancaria. Abordar las lagunas de regulación y supervisión que planteen riesgos para la estabilidad financiera. Vigilar la aplicación de las normas del comité en los países miembros y otros países, con el fin de asegurar su aplicación oportuna. Consultar con los bancos centrales y las autoridades de supervisión bancaria no pertenecientes al comité para tener en cuenta su opinión en el proceso de formulación de políticas y fomentar la aplicación de normas, directrices y buenas prácticas del comité en los países no miembros. Coordinar y cooperar con otras entidades normativas y organismos internacionales del sector financiero. Basilea, sus palabras clave para diferenciarle de otros organismos: capitales, DDC, debida diligencia del cliente, líneas de defensa, evaluación, comprensión, gestión y mitigación. Estructura: Grupo de Gobernadores y Autoridades de Supervisión, GOS. Es el órgano de vigilancia del comité. El comité necesita su refrendo para sus principales decisiones. Designa al presidente del comité de entre sus miembros. Comité: es el máximo órgano decisorio y está a cargo de cumplir el mandato. Elabora, orienta y sigue la marcha del programa de trabajo. Establece y promueve las normas, directrices y buenas prácticas emitidas. Crea y disuelve los grupos. Recomienda al GOS las modificaciones al estatuto y decide sobre el reglamento orgánico. Grupos: responden directamente ante el comité y son formados por funcionarios de alto rango. Actualmente existen grupos de supervisión e implementación. Grupos especiales: se crean para llevar a cabo tareas específicas durante un plazo limitado. Cuando el comité los crea, son siempre los miembros del comité quienes se ocupan de cuestiones específicas. Secretaría: esta función la realiza el Banco de Pagos Internacionales. Apoya el trabajo del comité y asegura el flujo oportuno y eficaz de la información. Secretario General: dirige el trabajo de la Secretaría, administra los recursos, asiste al presidente en la representación externa del comité,
Es elegido por el presidente por recomendación de un jurado compuesto por el host y un representante del Banco Internacional de Pagos. Y el cargo dura 3 años y puede prorrogarse. Enfoque basado en riesgos, contexto internacional. Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Comité de Basilea 2014. Consciente de los riesgos que asumen los bancos de ser utilizados deliberadamente o no en actividades delictivas, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publica las presentes directrices sobre la forma en que los bancos deberán incluir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo dentro de su gestión del riesgo. La versión revisada de los principios básicos para una supervisión bancaria eficaz, cuyo principio 29 está dedicado a la utilización abusiva de servicios financieros. El compromiso del comité con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo está en plena consonancia con su mandato para mejorar la regulación, la supervisión y las prácticas bancarias en todo el mundo con el fin de afianzar la estabilidad financiera. Una sólida gestión del riesgo tiene especial relevancia para la seguridad y solvencia generales de los bancos y del sistema bancario. El principal objetivo de la supervisión bancaria, dado que contribuye a proteger la reputación tanto de los bancos como de los sistemas bancarios nacionales al evitar y disuadir la utilización de entidades bancarias para blanquear fondos procedentes de actividades ilícitas o para captar o movilizar financiación en apoyo del terrorismo. Y preserva la integridad del sistema financiero internacional, así como las actuaciones de los gobiernos para combatir la corrupción y la financiación del terrorismo. La insuficiencia de una sólida gestión del riesgo plantea graves riesgos a los bancos, en especial riesgos de reputación, operacional, de cumplimiento y de concentración. Cabe señalar que todos estos riesgos están relacionados entre sí. Sin embargo, aparte de conllevar multas y sanciones impuestas por los reguladores, cualquiera de ellos podría ocasionar un considerable coste financiero para los bancos. Por ejemplo, a raíz del cese de la financiación y de facilidades financieras en mercados mayoristas, las demandas interpuestas contra el banco, los gastos de investigación, la confiscación y embargo de activos y los préstamos incobrables, así como la necesidad de dedicar tiempo de gestión y recursos operativos que son limitados y valiosos a resolver los problemas que surgen. Estas directrices se dirigen específicamente a bancos, grupos bancarios y supervisores bancarios, como lo establece el Principio Básico 29. El comité es consciente de la variedad de mecanismos nacionales existentes para garantizar el cumplimiento del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en particular el reparto de las funciones supervisoras entre supervisores bancarios y otras autoridades como unidades de inteligencia financiera. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo. Exige la identificación y el análisis de los riesgos presentes en el banco y el diseño y la eficaz aplicación de políticas y procedimientos acordes con los riesgos identificados. Puntos importantes. 1. Evaluación, comprensión, gestión y mitigación de riesgos. 2. Política de aceptación de clientes. 3. Identificación, verificación y elaboración de perfil de riesgo de clientes y beneficiarios efectivos. 4. Seguimiento continuo. 5. Gestión de la información. 6. Notificación de transacciones sospechosas y bloqueo de activos. Al realizar un análisis integral para evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, el banco deberá considerar todos los factores de riesgo relevantes, inherentes y residuales a escala nacional, sectorial, bancaria y de relación comercial, entre otras, para determinar su perfil de riesgo y el adecuado nivel de mitigación que se aplicará. El banco deberá desarrollar un conocimiento minucioso de los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo inherentes a su base de clientes, productos, canales de distribución y servicios ofrecidos. Asimismo, deberá basarse en datos concretos de operaciones y transacciones y en otra información interna recogida por el banco, así como en fuentes de información externa. Mecanismos de gobierno adecuados. El Consejo de Administración debe aprobar y supervisar las políticas en materia de riesgos, como lo es la gestión del riesgo y cumplimiento. Asimismo, deberá comprender claramente los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo a fin de adoptar decisiones de manera informada.
El Consejo de Administración y la alta dirección deberán nombrar un responsable ejecutivo de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, oficial de cumplimiento, con la preparación adecuada para asumir las competencias generales de esa función y con la categoría y autoridad necesarias dentro del banco. Las 3 líneas de defensa. Primera línea, son las unidades de negocio. Se encargan de identificar, evaluar y controlar los riesgos de las actividades. Ejemplo, actividades de cara al público y contacto directo con los clientes. Segunda línea, incluye al responsable ejecutivo de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo y al funcionario de cumplimiento de la normativa, así como a recursos humanos o equipos de tecnología. Como ejemplo, el oficial de cumplimiento, el comité de comunicación y control. Y la tercera línea, el departamento de auditoría interna, ejemplo, el auditor interno o el auditor externo. Adecuado sistema de seguimiento de las transacciones. El banco deberá disponer un sistema de seguimiento acorde a su tamaño, sus actividades y complejidad, así como los riesgos presentes en la entidad. Dicho sistema deberá ser capaz de ofrecer información fidedigna a la alta dirección sobre ciertos aspectos cruciales, incluidos cambios en el perfil de las transacciones. Deberá incorporar la información de DDC actualizada, completa y fidedigna. Asimismo, debe permitir la generación de alertas sobre transacciones anómalas. La auditoría interna también deberá evaluar el sistema para garantizar que es adecuado y que la primera y segunda línea de defensa lo utilizan eficazmente. Dentro del bloque de evaluación, comprensión y gestión y mitigación de riesgos se encuentran estos 4 puntos que son muy importantes: la evaluación y comprensión de los riesgos, los mecanismos de gobierno adecuados, las 3 líneas de defensa y el sistema adecuado de seguimiento de las transacciones. 2. Políticas de aceptación de clientes. El banco deberá desarrollar y aplicar políticas y procedimientos claros de aceptación de clientes para identificar los tipos de clientes susceptibles de plantear un mayor riesgo de blanqueo de capitales y exigir una debida diligencia básica con todos los clientes y una diligencia debida proporcionada conforme varíe el nivel de riesgos asociados al cliente. Al evaluar el riesgo, el banco deberá de tener en cuenta los antecedentes del cliente, su ocupación, sus fuentes de renta y riqueza, su país de origen y de residencia, los productos utilizados, la naturaleza y finalidad de sus cuentas, las cuentas vinculadas, las actividades comerciales, otros indicadores de riesgo relacionados con el cliente. Cuando los riesgos sean más elevados, los bancos deberán adoptar medidas reforzadas para mitigar y gestionar esos riesgos. Esa diligencia debida reforzada es obligatoria en el caso de una persona políticamente expuesta extranjera. Aplicar políticas y procedimientos claros de aceptación de clientes para identificar los tipos de clientes susceptibles de plantear un mayor riesgo de blanqueo de capitales y exigir una diligencia debida básica con todos los clientes y una diligencia debida proporcionada conforme varíe el nivel de riesgo asociado al cliente. Tres, identificación, verificación y elaboración del perfil de riesgo de clientes y beneficiarios efectivos. El banco no deberá establecer una relación bancaria ni realizar transacción alguna hasta que la identidad del cliente haya sido satisfactoriamente establecida y verificada, así como la adopción de medidas razonables para verificar la identidad del beneficiario efectivo. Cuando el banco sea incapaz de completar las medidas de DDC, no deberá abrir la cuenta, iniciar relaciones comerciales o realizar la transacción. 4. Seguimiento continuo. El banco podrá exigir a los clientes que cumplimenten una declaración por escrito sobre la identidad y los detalles del beneficiario efectivo. Cuando el banco sea incapaz de completar las medidas de DDC, no deberá abrir la cuenta, iniciar relaciones comerciales o realizar la transacción. El seguimiento de los clientes o transacciones de alto riesgo deberá reforzarse. El banco no solo deberá realizar un seguimiento de sus clientes y de las transacciones de estos, sino también una vigilancia transversal de los productos o servicios con el fin de identificar y mitigar los patrones de riesgo emergentes. 5. Gestión de información.
Contenido. Mantenimiento de registros. Deberá incluir una definición de los tipos de información y documentación que habrán de incluirse en los registros, así como del periodo de conservación de esos registros, que deberá ser al menos de 5 años, desde el cese de la relación bancaria o transacción ocasional. Actualización de la información. Los bancos deberán garantizar que los registros mantienen su fiabilidad, vigencia y relevancia periódica. Suministro de información a los supervisores. El banco deberá demostrar a sus supervisores, a requerimiento de estos, la adecuación de sus sistemas de evaluación, gestión y mitigación de riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, de su política de aceptación de clientes, de sus procedimientos y políticas de identificación y verificación de clientes, de sus procesos de seguimiento continuo y de sus procedimientos para notificar transacciones sospechosas, así como de todas las medidas adoptadas en el contexto de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. 6. Notificación de transacciones sospechosas. El proceso para identificar, investigar y notificar transacciones sospechosas a la unidad de inteligencia financiera deberá especificarse claramente en las políticas y procedimientos del banco y comunicarse a todo el personal a través de programas periódicos de formación. El banco deberá garantizar la adopción de medidas oportunas para mitigar adecuadamente el riesgo de que el banco sea utilizado en actividades delictivas, así como ser capaz de identificar y cumplir las decisiones de bloqueo de fondos adoptadas por la autoridad competente. Bloqueo de activos. El banco deberá de identificar y cumplir las decisiones de bloqueo de fondos adoptadas por la autoridad competente y bajo ningún motivo deberá mantener relaciones con entidades o individuos designados. Antes de establecer una relación comercial con nuevos clientes, el banco deberá comprobar si estos figuran en listados de terroristas conocidos y contar con sistemas para detectar transacciones prohibidas, así como bloquear sin demora y sin previo aviso los fondos o activos de personas con entidades designadas. Las resoluciones 1267 de 1999 y 1373 de 2001 y demás relacionadas emitidas por el Consejo de Seguridad de la ONU exigen a los estados que congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo, participen en ellos o faciliten su comisión. Esto se encuentra tipificado en el artículo 139 quater del Código Penal Federal. Repasemos. Elementos esenciales de una sólida gestión del riesgo. Evaluación, comprensión, gestión y mitigación de los riesgos. A. Evaluación y comprensión de los riesgos. B. Mecanismos de gobierno adecuados. C. Las 3 líneas de defensa. D. Adecuado sistema de seguimiento de las transacciones. 2. Políticas de aceptación de clientes. Los antecedentes del cliente, su ocupación, sus fuentes de renta y riqueza, su país de origen y de residencia, los productos utilizados, la naturaleza y finalidad de sus cuentas, las cuentas vinculadas, las actividades comerciales, otros indicadores de riesgo relacionados con el cliente. 3. Identificación, verificación y elaboración del perfil de riesgo de clientes y beneficiarios efectivos. Cuando el banco sea incapaz de completar las medidas de debida diligencia del cliente, no deberá abrir la cuenta ni iniciar relaciones comerciales o realizar la transacción. 4. Seguimiento continuo. El banco no solo deberá realizar un seguimiento de sus clientes y de las transacciones de estos, sino también una vigilancia transversal de los productos o servicios con el fin de identificar y mitigar los patrones de riesgo emergentes. 5. Gestión de la información. Mantenimiento de registros, actualización de la información y suministro de información a los supervisores. 6. Notificación de transacciones sospechosas. Antes de establecer una relación comercial con nuevos clientes, el banco deberá comprobar si estos figuran en listados de terroristas conocidos y contar con sistemas para detectar transacciones prohibidas. Blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo a escala de grupo y en un contexto transfronterizo. Introducción. Cuando un banco opera en otras jurisdicciones, una sólida gestión del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo implica tener en cuenta los requisitos legales del país de acogida.
En los casos en que los requisitos de la jurisdicción de acogida sean más estrictos que los del grupo, la política del grupo deberá permitir a la sucursal o filial de que se trate adoptar y aplicar los requisitos locales de la jurisdicción de acogida. Proceso global para la gestión del riesgo de clientes. El banco deberá disponer de un robusto sistema de intercambio de información entre la oficina central y todas sus sucursales filiales. Cuando los requisitos reglamentarios o legales mínimos de los países de origen y acogida difieran, las oficinas ubicadas en las jurisdicciones de acogida aplicarán las normas más estrictas. Para un seguimiento eficaz en todo el grupo y efectos de gestión de riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, los bancos deben estar autorizados para intercambiar información sobre sus clientes con sus oficinas centrales o su banco matriz. Evaluación y gestión del riesgo. El banco deberá tener un conocimiento exhaustivo de todos los riesgos asociados a sus clientes en todo el grupo, individualmente o por categorías, y deberá documentar y actualizar periódicamente esa información en consonancia con el nivel y naturaleza del riesgo en el grupo. Los factores mitigadores pueden incluir información adicional del cliente, seguimientos más estrictos, actualizaciones más frecuentes de datos personales, visitas de personal del banco al domicilio del cliente. Políticas y procedimientos de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo, escala consolidada. El banco no deberá recurrir a presentadores que estén sujetos a normas menos estrictas que las que rigen sus propios procedimientos. En consecuencia, los bancos vigilarán y evaluarán las normas de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo vigentes en la jurisdicción del banco que realiza la recomendación. El banco podrá recurrir a un presentador que forme parte del mismo grupo financiero. La oficina central del grupo bancario deberá tener acceso a la información relevante con el fin de hacer cumplir las políticas y procedimientos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo del grupo. Los bancos con actividad nacional e internacional deberán nombrar un responsable ejecutivo de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo para todo el grupo, el cual tiene la obligación de crear, coordinar y evaluar a la escala del grupo la aplicación de una estrategia de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. El oficial de cumplimiento. Intercambio de información dentro del grupo. Los bancos deberán vigilar la coordinación del intercambio de información. Las filiales y sucursales deberían estar obligadas a suministrar de forma proactiva a la oficina central información sobre clientes y actividades de alto riesgo que sea relevante y a responder de manera oportuna a las solicitudes de información sobre cuentas remitidas desde la oficina central o el banco matriz. Grupos financieros mixtos. Los grupos mixtos deberán ser capaces de vigilar e intercambiar información sobre la identidad de los clientes y sobre sus transacciones y cuentas en el conjunto del grupo, y estar atentos a los clientes que utilicen sus servicios en diferentes sectores. El papel de los supervisores. Los supervisores bancarios deben cumplir con la recomendación 26 del GAFI. Los supervisores tienen el deber de garantizar que los bancos aplican una sólida gestión del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. Los supervisores tendrán la facultad de imponer una gama de sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias cuando los bancos incumplan sus requisitos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. Se exige a los supervisores que adopten un enfoque en función del riesgo en el que 1. Desarrollen un conocimiento exhaustivo de los riesgos presentes en la jurisdicción y su potencial impacto. 2. Evalúen la suficiencia de la evaluación del riesgo del banco en función de la evaluación de riesgos nacional de la jurisdicción. 3. Evalúen los riesgos presentes en la entidad supervisada para conocer la naturaleza y alcance de los riesgos. 4. Evalúen la suficiencia y eficacia de la aplicación de controles diseñados por el banco para cumplir sus obligaciones de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y la mitigación de riesgos. 5. Utilicen la información para asignar recursos, dimensionar el examen, identificar la experiencia y destrezas de los supervisores necesarias. Anexo 1. Utilización de otro banco, institución financiera o tercero para practicar la diligencia debida a clientes, DDC. Recurso a terceros. En algunos países se permite a los bancos recurrir a la DDC
practicada por otras instituciones financieras o determinadas empresas o profesiones no financieras que, a su vez, se encuentran supervisados o vigilados a efectos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. En estas situaciones, el tercero tendrá normalmente una relación comercial previa con el cliente y los bancos podrían quedar eximidos de aplicar sus propias medidas de DDC al inicio de la relación. Las normas GAFI permiten dicho recurso para estas cuestiones. A. Identificar al cliente y verificar su identidad utilizando documentos, datos o información fiables e independientes. B. Identificar al beneficiario efectivo y adoptar medidas razonables para verificar su identidad, de forma que la institución financiera quede satisfecha de quién es el beneficiario efectivo. En caso de personas y estructuras jurídicas, las instituciones financieras deberán entender la estructura de propiedad y control del cliente. C. Entender la finalidad y naturaleza prevista de la relación comercial y, cuando proceda, obtener información sobre ella. Las normas GAFI exigen además que la institución financiera que recurra a un tercero obtenga inmediatamente la información necesaria sobre estas tres medidas de DDC. Algunos países limitan de diversas formas ese recurso, por ejemplo, circunscribiéndolo a instituciones financieras, permitiéndolo solo en el caso de relaciones previas de terceros y prohibiendo las cadenas de recurso, o no permitiendo el recurso a entidades extranjeras. Subcontratación, agencia. Los bancos podrán utilizar terceros mediante el vínculo contractual para cumplir determinadas partes de sus obligaciones de DDC a través de una relación de subcontratación-agencia. La entidad subcontratada aplica las medidas de DDC en nombre del banco que delega. Suele haber menos restricciones sobre quién puede actuar como agente de un banco, pero habitualmente es el cambio de la existencia de procedimientos y registros obligatorios. Tanto en el caso de recursos a terceros como el de subcontratación, los bancos podrán limitar el tamaño, ámbito o naturaleza de los tipos de transacciones cuando utilicen terceros. En todos los casos, los supervisores deberán tener puntual acceso a la información sobre clientes cuando así lo soliciten. Aunque estas dos categorías parecen similares o relacionadas, existen notables diferencias entre ellas y los bancos deberán cerciorarse de que entienden esas diferencias y las reflejan en sus políticas y procedimientos. Los bancos deberán disponer de políticas y procedimientos claros cuando es aceptable y prudente recurrir a otro banco o institución financiera. Dicho recurso en modo alguno libera al banco de la responsabilidad de disponer de adecuadas políticas y procedimientos de DDC y otros requisitos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo con respecto a los clientes, como el conocimiento de su actividad prevista, si son de alto riesgo o si las transacciones son sospechosas. Cuando dependan de otro banco o institución financiera para practicar ciertos aspectos de la DDC, deberán evaluar la razonabilidad de este recurso, además de garantizar la existencia de capacidad legal para formalizar el recurso. Los criterios relevantes para su evaluación. A. La entidad bancaria, institución financiera u otra entidad a la que se recurra deberá estar sometida a una regulación y supervisión tan exhaustiva como el banco. Utilizar requisitos comparables para la identificación de sus consumidores durante la apertura de cuentas y tener una relación previa con el cliente que abre una cuenta en el banco. Alternativamente, la legislación nacional podrá exigir el uso de medidas o controles paliativos, en los casos en que estas normas no se cumplan. B. El banco y otra entidad deberán formalizar por escrito un convenio o acuerdo reconociendo el recurso del banco o los procesos de DDC de la otra institución financiera. C. Los procedimientos y políticas del banco deberán documentar ese recurso y establecer adecuados controles y procedimientos de evaluación de dicha relación. D. Podrán exigirse a un tercero que certifique al banco que ha aplicado su programa de prevención de blanqueo de capitales y que practica una DDC sustancialmente equivalente a la del banco o coherente con las obligaciones de este. E. El banco deberá tener debidamente en cuenta informaciones públicas desfavorables sobre el tercero, como estar sometido a medidas coercitivas por causa de deficiencias o violaciones en materia de blanqueo de capitales. F. El banco deberá identificar y mitigar cualquier riesgo adicional que plantea recurrir a una multitud de terceros, una cadena de recursos, en vez de mantener una relación directa con una sola entidad. G. La evaluación de riesgos del banco deberá identificar el recurso de terceros como factor potencial de riesgo. H.
El banco deberá examinar periódicamente a la otra entidad para cerciorarse de que continúa practicando la DDC de una forma tan exhaustiva como el banco. Deberá obtener toda la información y documentación de DDC del banco, institución financiera o entidad a la que recurra y evaluar la diligencia debida practicada, incluido su cotejo con bases de datos locales para garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios locales. Y los bancos deberán contemplar el cese de su recurso a entidades que no practiquen una adecuada DDC a sus clientes o incumplan requisitos y expectativas. Los bancos con filiales o sucursales fuera de la jurisdicción de origen utilizan frecuentemente el grupo financiero para presentar a sus clientes a otras partes del grupo. En países que permiten este recurso transfronterizo a filiales, que confíen la identificación de clientes a otras partes del grupo deberán cerciorarse de la vigencia de los criterios de evaluación precedentes. Las normas GAFI permiten a los países excluir el riesgo país de esta evaluación si la institución financiera está sujeta a las normas de blanqueo de capitales y financiamiento a terrorismo de todo el grupo y supervisada a escala de grupo por su supervisor financiero. Subcontratación agencia. Los bancos podrán aplicar procedimientos de identificación y otros procesos de debida diligencia del cliente o designar uno o más terceros para que apliquen esas medidas en su nombre. Aunque las funciones de cumplimiento de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo pueden ser desarrolladas por terceros, la responsabilidad de satisfacer los requisitos de debida diligencia y blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo, continúa recayendo en el banco. Los bancos podrán utilizar terceros para ampliar su base de clientes o mejorar la asistencia prestada a estos y el acceso general a sus servicios. Es importante que los bancos entiendan la diferencia entre utilizar un tercero como agente y recurrir a los procesos de identificación de clientes y debida diligencia de otro banco. Cuando el cliente o el potencial cliente de un banco trata con un agente del banco, legalmente está tratando con el propio banco. Por tanto, el tercero estará obligado a aplicar las políticas y requisitos del banco con respecto a la identificación y verificación y a la debida diligencia del cliente. Los terceros deberán disponer de destrezas, conocimientos y formación necesarios para aplicar las medidas de identificación de clientes y debida diligencia del banco. Sin embargo, los terceros no siempre están sujetos a obligaciones de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, aunque muchos suelen estarlo. Sea o no sea el caso, el tercero siempre está en disposición de aplicar los requisitos de identificación y debida diligencia de su principal, que a su vez deben satisfacer los requerimientos legales. Los intermediarios en depósitos minoristas, agentes hipotecarios y abogados son algunos ejemplos de terceros utilizados para cumplir las obligaciones. La mitigación del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento a terrorismo puede verse comprometida cuando los bancos no se aseguran de que los terceros aplican los requisitos de identificación de clientes y debida diligencia aplicables. Como se señaló, deberá existir un convenio o acuerdo por escrito que documente las responsabilidades del tercero y que deberá incluir lo siguiente: exigencia de la aplicación de los requisitos de identificación de clientes y debida diligencia del banco, incluidas indagaciones sobre la fuente de fondos y riqueza cuando proceda. Garantía: cuando el cliente esté presente en persona en el momento en que se le practica la identificación de clientes o las medidas de debida diligencia, el tercero aplica procedimientos de identificación que incluyen la inspección de los documentos de identificación originales cuando la regulación o el banco así lo requieran. Garantía de que, cuando el cliente no esté presente en el momento de verificar su identidad, el tercero aplica todos los requisitos de identificación de clientes no presentes preceptivos o estipulados por el banco que resulten aplicables y que el tercero mantiene la confidencialidad sobre la información de clientes. Garantizar que si el tercero es responsable de determinar o identificar al beneficiario efectivo o a una persona expuesta políticamente, estas responsabilidades se encuentran documentadas. Garantizar que el tercero proporciona al banco información sobre la identificación de clientes en los plazos establecidos. Examinar o auditar periódicamente, de manera sistemática, la calidad de la información sobre clientes recopilada y documentada por el tercero para garantizar que continúa cumpliendo con los requisitos del banco. Identificar claramente los casos que el banco considera incumplimiento de sus obligaciones contractuales por parte del tercero y establecer un proceso de adopción de medidas oportunas, como revocar la relación en respuesta a fallos identificados. El banco deberá obtener oportuna y puntualmente del tercero toda la información relevante y cerciorarse de que la información es completa y se mantiene actualizada en los registros de clientes del banco.
Los contratos con terceros deberán revisarse y actualizarse según proceda para garantizar que continúen recogiendo con exactitud las atribuciones de terceros y reflejando cualquier actualización de sus funciones. Anexo 2. Corresponsalía bancaria. 1. Conforme al glosario del GAFI, la banca corresponsal consiste en la provisión de servicios bancarios por el banco corresponsal a otro, el banco correspondiente. 2. Las cuentas corresponsales, utilizadas en todo el mundo, permiten a los bancos correspondientes realizar negocios y prestar servicios que no pueden ofrecer directamente, por falta de una red internacional. Las cuentas corresponsales que requieren especial atención son las relacionadas con la prestación de servicios en jurisdicciones en las que los bancos correspondientes no tienen presencia física. 3. El banco corresponsal procesa, ejecuta transacciones para los clientes del banco correspondiente. No tiene por lo general relaciones comerciales directas con los clientes del banco correspondiente, que pueden ser particulares, sociedades o empresas de servicios financieros. El cliente del banco corresponsal es el banco correspondiente. 4. Dada la estructura de la actividad y la limitada información disponible sobre la naturaleza o finalidad de las transacciones subyacentes, los corresponsales pueden verse expuestos a determinados riesgos vinculados al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Riesgos BCFT. Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo de la banca corresponsal. Recogida de información. 5. Los bancos que realicen actividades de banca corresponsal deberán practicar una adecuada evaluación de los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo asociados a esas actividades y, consiguientemente, aplicar las oportunas medidas de diligencia debida a clientes. 6. Los bancos corresponsales deberán recabar información suficiente al inicio de su relación y de forma continuada sobre sus bancos correspondientes a fin de conocer cabalmente la naturaleza de su negocio y poder evaluar en todo momento correctamente los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. 7. Entre los factores que deberán considerar los bancos corresponsales se incluyen: A. La jurisdicción donde se ubica el banco correspondiente. B. El grupo al que pertenece el banco correspondiente y las jurisdicciones en las que puedan ubicarse las filiales y sucursales del grupo. C. Información sobre la gestión y propiedad del banco correspondiente, especialmente la presencia de beneficiarios efectivos o personas expuestas políticamente, su reputación, principales actividades comerciales, clientes y establecimientos. D. La finalidad de los servicios prestados al banco correspondiente. E. El negocio del banco, incluido su mercado, objetivo y base de clientes. F. La situación y calidad de la regulación y supervisión bancaria en el país del banco correspondiente. G. Las políticas y procedimientos de prevención y detección del blanqueo de capitales del banco correspondiente, incluida una descripción de la DDC practicada por este a sus clientes. H. La capacidad de conocer la identidad de cualquier tercero facultado para utilizar los servicios de corresponsalía bancaria. I. La posible utilización de la cuenta por otros bancos correspondientes dentro de una relación de banca corresponsal. 8. La información sobre políticas y procedimientos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo podrá basarse en un cuestionario cumplimentado por el banco correspondiente o en información de dominio público facilitada por este, como información financiera o información preceptiva a efectos supervisores. Requisitos de diligencia debida con clientes. 9. Si los bancos corresponsales no aplicasen un adecuado nivel de debida diligencia a sus relaciones de corresponsalía bancaria, podrán incurrir en mantenimiento o transmisión de capitales vinculados a actividades ilícitas. 10. Todas las relaciones de corresponsalía bancaria deben someterse a un adecuado nivel de DDC, una evaluación real del riesgo de blanqueo de capitales. La recogida de información deberá concluir, si es necesario, con la celebración de reuniones con la dirección y responsable de cumplimiento del banco correspondiente local, así como su regulador, supervisor, unidades de inteligencia financiera u otras agencias públicas competentes. 11. La información de DDC también deberá revisarse y actualizarse periódicamente con arreglo al enfoque en función del riesgo. Esta información deberá utilizarse para actualizar el proceso de evaluación del riesgo del banco. Aceptación de clientes. 12. La decisión de establecer o continuar una relación de corresponsalía bancaria debe ser aprobada por la alta dirección del banco corresponsal. 13.
La información podrá proceder de informes de evaluación mutua y declaraciones del GAFI sobre jurisdicciones identificadas por este como sujetas a medidas correctivas o con deficiencias de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Los informes de evaluación mutua de organismos regionales. Los bancos también podrán utilizar cualquier información de dominio público procedente de las autoridades nacionales competentes. Deberá tenerse en cuenta el hecho de que un país esté sujeto a medidas restrictivas, especialmente si existen prohibiciones a la prestación de servicios de banca corresponsal. Los bancos corresponsales deberán prestar especial atención cuando establezcan o mantengan relaciones con bancos correspondientes ubicados en jurisdicciones con normas de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo deficientes o identificadas como no dispuestas a cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. 14. Los bancos corresponsales deberían negarse a establecer o continuar una relación de banca corresponsal con un banco constituido en una jurisdicción en la que ésta no tenga presencia física y que no forme parte de un grupo financiero regulado, es decir, bancos simulados. Seguimiento continuo. 15. El banco corresponsal debe implantar políticas y procedimientos adecuados que le permitan detectar cualquier actividad incongruente con la finalidad de los servicios prestados al banco correspondiente o contraria a los compromisos que puedan haber pactado el corresponsal y el correspondiente. 16. Si el banco corresponsal decidiera permitir a terceros el uso directo de cuentas de corresponsalía para negocios propios de estos, por ejemplo, cuentas de transferencia de pago en otras plazas, deberá intensificar el seguimiento de estas actividades. El banco corresponsal deberá verificar que el banco correspondiente ha practicado una adecuada DDC a los clientes con acceso directo a las cuentas del banco corresponsal y que el banco correspondiente está capacitado para ofrecer información DDC relevante a la solicitud del banco corresponsal. 17. La alta dirección deberá ser periódicamente informada de las relaciones de corresponsalía bancaria de alto riesgo y del seguimiento a que éstas están sometidas. Consideraciones a escala de grupo y transfronterizas. 18. Si el banco correspondiente mantiene relaciones de corresponsalía bancaria con varias entidades pertenecientes al mismo grupo, como en el caso 1, la oficina central del grupo deberá prestar especial atención a que las evaluaciones del riesgo realizadas por las diferentes entidades del grupo sean congruentes con la política de evaluación de riesgos para todo el grupo. La oficina central del grupo deberá coordinar el seguimiento de la relación con el banco correspondiente, particularmente en el caso de una relación de alto riesgo, y cerciorarse de la existencia de mecanismos adecuados de intercambio de información dentro del grupo. 19. Si el banco corresponsal mantiene relaciones comerciales con varias entidades pertenecientes al mismo grupo, pero ubicadas en diferentes países de acogida, caso 2, el banco corresponsal deberá tener en cuenta el hecho de que estas entidades pertenecen al mismo grupo. Aún así, el banco corresponsal deberá también evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo planteados por cada relación comercial. Gestión del riesgo. 20. El banco deberá aplicar procedimientos específicos para gestionar las relaciones de corresponsalía bancaria. Deberán formalizarse mediante acuerdos por escrito que definan con claridad las funciones y responsabilidades de socios bancarios. 21. La alta dirección también deberá conocer las competencias y funciones de los diferentes servicios, líneas de negocio, responsables de cumplimiento, auditoría, etc., dentro del banco con respecto a las actividades de banca corresponsal. 22. Las funciones de auditoría interna y cumplimiento del banco tienen importantes responsabilidades en materia de evaluación y certificación del cumplimiento de los procedimientos relacionados con las actividades de banca corresponsal. Los controles internos deberán incluir las medidas de identificación de los bancos correspondientes, la recogida de información, el proceso de evaluación del riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo y el seguimiento continuo de las relaciones de corresponsalía bancaria. Principio 29 de una supervisión bancaria eficaz. Utilización abusiva de servicios financieros. El supervisor verifica que los bancos cuentan con políticas y prácticas adecuadas que promueven normas éticas y profesionales de alto nivel e impiden la utilización, intencional o no, del banco con fines delictivos.
Esto incluye la prevención y detección de actividades delictivas y la notificación de tales actividades sospechosas a las autoridades competentes. El supervisor verifica que los bancos establecen políticas y procesos de debida diligencia al cliente bien documentados y correctamente comunicados a todo el personal pertinente. Verifica que dichas políticas y procesos se integran en la gestión general de riesgos del banco y que existen procedimientos adecuados para identificar, evaluar, vigilar, gestionar y mitigar riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en relación con clientes, países, regiones, así como con productos, servicios, transacciones y canales de distribución de forma continuada. El programa para la gestión de debida diligencia al cliente aplicable a todo el grupo tiene como elementos principales: A. Una política de admisión de clientes que identifique las relaciones comerciales que el banco no acepta en función de los riesgos detectados. B. Un programa continuo de identificación, comprobación y diligencia debida. C. Políticas y procesos para vigilar y reconocer operaciones inusuales. D. Una diligencia debida reforzada con cuentas de alto riesgo. E. Una diligencia debida reforzada con personas del ámbito político. F. Normas claras respecto a los datos de debida diligencia al cliente y operaciones individuales que deben conservarse y a su periodo de mantenimiento. El supervisor verifica que los bancos cuentan con políticas y procesos específicos para la actividad de corresponsalía. Esas políticas y procesos incluyen: A. Recabar suficiente información sobre los bancos corresponsales. B. No establecer ni mantener relaciones de corresponsalía con quienes carezcan de adecuados controles frente a actividades delictivas. El supervisor verifica que los bancos cuentan con suficientes controles y sistemas para prevenir, identificar y denunciar la utilización abusiva de servicios financieros. Está suficientemente facultado para actuar contra un banco que incumpla las obligaciones derivadas de la legislación y regulación pertinente. El supervisor verifica que los bancos cuentan con: A. Requisitos para que los auditores internos o expertos externos evalúen de forma independiente las pertinentes políticas, procesos y controles de gestión del riesgo. El supervisor tiene acceso a los informes de estos. B. Políticas y procesos para designar a los responsables de cumplimiento dentro del equipo directivo del banco y nombrar un agente específico al que notificar posible utilización abusiva de los servicios financieros. C. Adecuadas políticas y procesos de selección para garantizar la aplicación de estándares éticos y profesionales de alto nivel en la contratación de personal. D. Programas de formación continua para el personal sobre debida diligencia del cliente y métodos de vigilancia y detección de actividades delictivas o sospechosas. El supervisor verifica que los bancos cuentan con políticas y procesos claros y los respetan para que el personal notifique cualquier problema relacionado con la utilización abusiva de los servicios financieros del banco. La legislación establece que no pueden exigirse responsabilidades al miembro del personal del banco que notifique de buena fe una operación sospechosa, ya sea internamente o directamente a la autoridad pertinente. El supervisor informa a la unidad de inteligencia financiera y, cuando corresponda, a cualquier otra autoridad responsable de cualquier operación sospechosa. El supervisor coopera directa o indirectamente con las pertinentes autoridades supervisoras del sector financiero, dentro o fuera del país. Cuando no existe otra autoridad encargada, el supervisor cuenta con recursos internos especializados en la lucha contra actividades delictivas. En tal caso, el supervisor informa periódicamente a los bancos sobre los riesgos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.